Bienvenidos a FSalud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo, ICADIG. Hoy reiniciamos nuestro viaje al interior del tubo digestivo, adentrándonos en el estómago y llegando hasta el duodeno, una parte esencial del intestino delgado. Doctor Marín, el endoscopio entra por el estómago a través del esfínter esofágico, ¿verdad? Correcto. Hemos pasado todo el esófago y pasamos el hiato esofágico superando la zona del esfínter esofágico inferior. Como es un músculo y está en las capas de la pared, no lo podemos ver, pero intuimos que es una zona donde el endoscopio puede tener cierta resistencia y hay un pequeñito estrechamiento muy relativo. Lo curioso en la endoscopia, tanto alta como ya lo veremos en el colon, es que la mayor parte de las personas piensan que cuando hacemos una endoscopia vamos mirando todo el tiempo según va pasando el endoscopio de frente hasta el final, hemos revisado todo y nos vamos. Y justo hacemos lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Llegamos hasta el final, llegamos hasta el duodeno, que sería donde acaba una endoscopia digestiva alta o gastroscopia. No vamos tan a lo loco, pero vamos mirando que no haya ninguna cosa muy importante en el esófago, en el estómago, pero es una visualización un poco por encima. Casi vamos buscando el camino más que otra cosa. Y cuando llegamos al final de nuestro viaje, en la parte alta del tubo digestivo, la segunda, tercera porción del duodeno. Si podemos ver la tercera porción del duodeno, sería lo ideal. Y luego, a partir de ahí, vamos, sí, retirando despacito y es cuando de verdad vamos explorando, es cuando vamos viendo. El resto del viaje, como digo, la introducción, básicamente lo que vamos haciendo es buscar el camino hasta el final de nuestro viaje por la parte alta del tubo digestivo. Pero doctor, ¿cuál sería la anatomía normal de nuestro estómago? Lo primero que nos vamos a encontrar, habitualmente suele quedarnos en la parte izquierda, es el fundus del estómago. Es la parte donde se van a ir acumulando los alimentos una vez que los hemos ingerido. Hacia la parte derecha, que es la que nos interesa para ir buscando el camino, nos vamos introduciendo por el cuerpo del estómago lo que llamamos la curvadura menor. El estómago tiene dos curvaduras, una que es mucho más recta, la curvadura menor, por la que vamos yendo de camino hacia el duodeno, y la curvadura mayor, que es donde están todos los pliegues gástricos que también podemos ver durante la gastroscopia. Superamos esa parte, el cuerpo del estómago, y llegamos al antro. Entre el cuerpo y el antro del estómago hay una zona de transición donde de repente la mucosa cambia. Todos esos pliegues que en la curvadura mayor del estómago veíamos, en el antro desaparecen. Es una zona mucho más lisa. Y en la parte de arriba tenemos la transición entre la curvadura menor del cuerpo gástrico y la curvadura menor del antro, que como digo es la parte baja del estómago. Esa especie de ángulo lo llamamos incisura o incisura angularis. Una vez que hemos pasado la zona de la incisura y estamos en el antro, lo primero que nos vamos a encontrar de frente y en el centro, si no hay ninguna anomalía anatómica, es el orificio del píloro, el canal pilórico. Vamos a ver a su través el duodeno, la primera parte del duodeno que es el bulbo duodenal. Y eso ya lo podemos ver desde el antro. Doctor, ¿nos puede indicar exactamente la localización del píloro? Concretamente se localiza donde justo acaba el estómago, la parte baja del estómago o antro y la primera parte del duodeno, el bulbo duodenal, que es un orificio y es un canal pequeñito, pues de pocos milímetros, a través del cual pasa el endoscopio. Doctor, ¿y nuestro estómago se transforma con el sobrepeso y la obesidad? Pues sí, lo cierto es que hay algunos estudios que han demostrado que en pacientes, sobre todo con obesidades muy importantes, hay cierta dilatación de la cámara gástrica. Eso hace que tenga sentido, tanto de un punto de vista de tratamientos quirúrgicos convencionales como endoscópicos, lo que llamamos cirugías o tratamientos endoscópicos restrictivos. Es decir, que como estos pacientes tienen una cavidad distendida, si conseguimos que sea más estrechita, que no tenga tanta capacidad para admitir comida, pues el paciente puede llegar a perder peso. Esto también se sabe que está relacionado, un estómago más chiquitito, con cambios en hormonas que están relacionadas con el apetito. Y también eso puede ayudarles a perder peso a algunos pacientes. Doctor, ¿y en qué consiste la cirugía bariátrica? Lo cierto es que no hay una única cirugía bariátrica, se pueden ofrecer a los pacientes diferentes procedimientos que los cirujanos, en función de
la cantidad de peso que tiene el paciente de exceso, pues se le pueden plantear unas cosas u otras dependiendo de diferentes enfermedades o no que pueda tener el paciente. Desde colocar ciertos anillos en el estómago, a cortar trocitos del estómago para poder luego empalmar en diferentes zonas del intestino delgado y que la comida no haga todo el recorrido normal para que todo lo que comamos se absorba, sino que hagan como una especie de bypass, lo que hace una carretera. Y es que los nutrientes, en vez de llevar todo su camino y absorberse todo, pues van a coger y saltar un trozo largo de intestino de manera que toda esa zona pues no va a estar disponible para la absorción y el paciente puede llegar a perder peso. También tenemos disponibles algunos tratamientos endoscópicos y también son de diferentes tipos, desde el varón intragástrico a determinadas formas de restringir el volumen del estómago. ¿Y qué lesiones podemos sufrir en el interior del estómago? Pueden ser muy diferentes, desde procesos benignos hasta procesos premalignos o malignos, por supuesto. Entre los procesos benignos, esto que ahora mismo estamos viendo en el vídeo es lo que llamamos un pólipo de glándulas fúngicas y son bastante frecuentes. Son muy fáciles para el endoscopista de diagnosticar porque tienen una mucosa así como translúcida, tienen muy poquitos vasos sanguíneos, quizás algunos vasos periféricos, rectos, recuerdan un poco a los pólipos hiperplásicos del colon. Lo más importante de estos pólipos de glándulas fúngicas es que no tienen capacidad para malignizar, es decir, que si a usted le han hecho una gastroscopia y le han detectado pólipos de glándulas fúngicas, por lo general tiene que estar muy tranquilo. La mayor parte de las veces se sabe que están asociados a tratamientos con omeprazol o alguno de sus derivados, pero como digo, tampoco tienen mayor importancia. Y de hecho, tanto es así que están asociados con el consumo de omeprazol que cuando los pacientes retiran el omeprazol, muchos de los pólipos de glándulas fúngicas, que no suelen ser muy numerosos, pues incluso llegan a desaparecer. Hay una pequeña salvedad que es un trastorno hereditario, la poliposis adenomatosa familiar, en los que estos pólipos de glándulas fúngicas están prácticamente cubriendo la totalidad del estómago, se llegan a hacer muy grandes y pueden tener algunas zonas donde pueden degenerar. Aparece displasia y luego a partir de esa displasia incluso puede aparecer alguna degeneración de tipo cancerosa. Pero de nuevo, incluso para los pacientes con poliposis adenomatosa familiar es muy raro que esto llegue a suceder. También hay otro tipo de pólipos que son frecuentes en el estómago, que son los pólipos hiperplásicos. La causa más frecuente, la infección por Helicobacter pylori o trastornos inflamatorios de la mucosa gástrica. Pero claro, como la gran mayoría se deben a Helicobacter pylori, pues suele ser lo habitual. Cuando son pequeñitos, incluso erradicar la infección por Helicobacter pylori, como pasaba antes con los de pólipos de glándulas fúngicas y el omeprazol, erradicas el Helicobacter pylori y los pólipos hiperplásicos pequeñitos pueden llegar a desaparecer. Doctor, ¿el pólipo gástrico de la imagen está formado por toda esa masa de tejido? Bueno, hay una parte de ese pólipo hiperplásico que es sobre todo la cabeza, que es esa masa de tejido inflamatorio, y el resto es lo que llamamos un pedículo. Es que cuando el pólipo pesa mucho, pues acaba por traccionar del resto de la pared y forma ese pedículo. Solamente pueden ser algo más preocupantes cuando adquieren un tamaño muy importante. Sabemos que por encima de los 2,5 cm o 3 centímetros sí que hay más probabilidades de que algunas de las células del pólipo hiperplásico que son de origen inflamatorio acaben por generar displasia y puede tener una mayor probabilidad de degenerar en un cáncer. Pero esto es casi más teórico que verlo en la práctica, pero sí puede pasar. Y de hecho, tanto es así que por eso quitamos los pólipos hiperplásicos, por si aparece displasia. Lo cierto es que son lesiones bastante antipáticas para el endoscopista porque son muy recalcitrantes algunas de ellas. Tienen tendencia, aunque las quites, a volver a salir. Porque, como digo, sobre la base de su aparición está cierto mecanismo inflamatorio y, claro, cuando los quitamos, volvemos otra vez a generar inflamación. Esto es especialmente importante en algunos pacientes que tienen una cirrosis, esa enfermedad avanzada ya del hígado, y cuando les quitamos los pólipos hiperplásicos, pues no es raro que quitemos lesiones muy grandes, vuelvas a hacer una revisión en unos pocos meses y el pólipo siga ahí, con lo cual son un poco desesperantes. Afortunadamente es muy raro que malignicen, como digo, pero es un poquito antipático para el endoscopista. Doctor Marín, siendo el estómago el órgano fundamental de la digestión, capacitado para descomponer todos los alimentos, ¿qué daños aparecen en sus diferentes capas? El daño más superficial sería una erosión, que no es otra cosa que una pérdida del tejido más superficial, del epitelio, de la parte más superficial de la mucosa, se pierde sustancia y ahí queda una erosioncilla. Las erosiones habitualmente las vemos endoscópicamente como unas
manchitas blanquecinas que no suelen tener un diámetro muy grande, solamente unos pocos milímetros, y por lo general suelen tener cambios inflamatorios alrededor. Pues la mucosa está un poquito más rojita, quizá un poquito más deprimida. Esas son las erosiones. Cuando son tan pequeñitas que no llegan ni a producir eso, lo que vemos son unos restos de hematina adheridos. ¿Y qué es eso de la hematina? La hematina no es otra cosa que sangre que con el ácido clorhídrico que hay en el estómago se ha descompuesto y se vuelve de color marrón. Son unos puntitos marroncitos muy finitos que pueden estar distribuidos en diferentes partes del estómago. Lo habitual, ¿dónde lo solemos ver más frecuentemente si hay erosiones? En el antro. ¿Causas más frecuentes? Helicobacter pylori, como no iba a estar implicado, y los antiinflamatorios. O sea que mucho cuidado, sobre todo a partir de determinadas edades, de consumir antiinflamatorios y cuidado con ese estómago porque pueden necesitar la mayor parte de las veces un protector de estómago para evitar que aparezcan esas erosiones. ¿Y la famosa úlcera de estómago? Pues esta es la hermana mayor de las erosiones. En el fondo lo que está sucediendo es que esa pérdida de sustancia todavía es más importante. El estómago ha tenido un problema en una zona de su mucosa, se ha adelgazado y ese ácido clorhídrico que tenemos en el estómago todavía daña más esa pared y se hace una erosión mucho más profunda. Aquí ya no solamente afecta a la capa mucosa, sino que ha roto toda esa zona y ya afecta a la capa submucosa. ¿Cómo las vemos los endoscopistas? Pues las vemos habitualmente como una zona excavada, ulcerada, que tiene un fondo que puede ser diferente en función del riesgo de sangrado. Cuando están a punto de curarse, lo que vemos es ya una zona deprimida, cicatricial. Antes de eso, lo que vemos es en esa zona ulcerada un fondo blanquecino, que es fibrina, una sustancia que ha servido para que la úlcera se fuera reparando. Y antes de eso, pues ya estamos en úlceras que tienen mucho riesgo de sangrado. Aquellas que tienen un sangrado activo que llamamos, estamos viendo la sangre salir a chorro, que puede pasar, o estamos viendo un sangrado babeante, son úlceras muy importantes que pueden comprometer incluso la vida del paciente, pero que podemos tratar endoscópicamente, por fortuna, la mayor parte de las situaciones. Doctor, ¿la bacteria Helicobacter pylori causa más daños? Cuando el daño es crónico, hay ciertos mecanismos inflamatorios que hacen que la mucosa se adelgace. Es lo que llamamos gastritis, hay inflamación y hay atrofia, una gastritis atrófica. En algunos pacientes, en algunas situaciones concretas, hay que vigilar, sobre todo cuando aparece el siguiente peldaño en la degeneración, que es la metaplasia intestinal. En algunos casos, sobre todo cuando afecta la parte alta del estómago o pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, tenemos que estar pendientes de que no desarrollen lesiones más importantes. Acuérdense de la secuencia: metaplasia, displasia, cáncer, una secuencia que lleva muchos años y que en algunos pacientes hay que vigilar. Doctor Marín, adentrémonos en el duodeno a través del píloro. Lo primero que tenemos que decir del duodeno es que anatómicamente tiene una forma de C. Vemos habitualmente desde la endoscopia tres de sus partes: la primera, la segunda y la tercera porción del duodeno. A la primera la llamamos también bulbo duodenal y es una zona bastante lisa. Se parece un poquito al antro del estómago, a la parte baja del estómago, porque es lisa, aunque aquí las vellosidades son lógicamente más prominentes. Es otro tipo de epitelio completamente diferente, porque aquí ya es una zona donde comienza la absorción y podemos ver, sobre todo con endoscopios con magnificación, con esa lupa que a veces tenemos en la punta de los endoscopios, como una especie de deditos de guante que van hacia la luz del tubo digestivo para absorber los nutrientes. Cuando pasamos la parte final del bulbo, lo que llamamos el ápex vulvar, que no es más que la punta de la zona del bulbo, entramos en la segunda porción del duodeno. Aquí son como diferentes válvulas que van seguidas una detrás de otra y donde las vellosidades intestinales todavía son más prominentes. En esta segunda porción del duodeno podemos ver también la papila de Vater, que es la zona donde confluye el jugo biliar y el jugo pancreático y salen por ese orificio. Si progresamos un poquito más adelante, llegamos a la tercera porción del duodeno, que es la última que habitualmente podemos ver porque el gastroscopio no llega mucho más allá. Doctor, estamos viendo un duodeno normal, sin daños aparentes. ¿Qué veríamos en un duodeno enfermo? Una que es muy conocida, pues por ejemplo la enfermedad celíaca, los pacientes que no pueden consumir gluten porque tienen un trastorno inmunológico que les provoca síntomas cuando comen gluten, podemos ver atrofia de las vellosidades del duodeno. ¿Cómo vemos los endoscopistas la atrofia?
pues esos pliegues tan llamativos de la segunda porción duodenal se hacen más aplanados, incluso parecen como cortados, como si les hubieran cogido algún cachito, y con endoscopios de magnificación las vellosidades intestinales, que las tenemos que ver muy llamativas, pues aquí o vemos muy poquitas, está la zona muy atrófica, muy aplanada, es la forma de verlo. Esto no solo pasa en la enfermedad celíaca. Hay algunas infecciones, como la infección por Giardia en el duodeno, que produce esto mismo, la atrofia vellositaria, la atrofia de vellosidades del duodeno, y también puede suceder con algunos trastornos inmunológicos muy importantes, pues como por ejemplo se me ocurre la inmunodeficiencia común variable, que puede producir atrofia de vellosidades sin que haya ningún problema relacionado con el gluten. ¿Y el duodeno se inflama y sufre erosiones como el estómago? Pues efectivamente, también se inflama igual que el estómago y se produce una duodenitis. Cuando la duodenitis tiene erosiones, la llamamos duodenitis erosiva. Cuando no tiene erosiones y lo único que vemos es un parcheado así como rojito, pero no llegamos a ver pues esos punteados blanquecinos típicos de las erosiones, pues lo que hablamos es de duodenitis no erosiva. Cuando no vemos nada más, como digo, que un poco de inflamación. Y adivinen cuál es la causa más importante de las duodenitis. Lo habrán adivinado, Helicobacter pylori y, por supuesto, también los antiinflamatorios. Como verán, son casi los archienemigos estos dos de los gastroenterólogos. Una última pregunta, doctor. ¿Qué son los divertículos duodenales? Como hablamos antes en el esófago, como hablamos en el colon, pues los divertículos son saquitos, saquitos que se forman fuera de la luz como pequeñas hernias dentro de la propia pared del intestino, donde se puede acumular la comida y puede dar algún que otro problema. En el duodeno es bastante frecuente que esos divertículos, esas zonas donde la pared se ha hecho más débil y se ha herniado, estén muy cerca de la salida de la vía biliar y del páncreas, de la papila que hablamos hace un ratito. Esos divertículos a veces puede llegar el caso que se hagan tan grandes que comprometan incluso la salida del flujo de bilis por la papila, y esos pacientes sabemos que pueden tener un poco más de riesgo de desarrollar piedras dentro de la vía biliar, dentro del colédoco, de la salida de la vía biliar, por supuestamente compresión del divertículo en la zona por donde desemboca la vía biliar. Doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en endoscopia del aparato digestivo. En el próximo videoblog viajaremos al resto del intestino delgado y al colon a través del orificio anal. Eso sí, a la parte que se junta del intestino delgado con el colon, porque el resto, hasta el duodeno, se hace con una pastilla, ¿verdad? Así es, se hace con la cápsula endoscópica y lo veremos en el próximo videoblog. Saludos. Como siempre, un placer estar con ustedes.